El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. ¿Qué tal? Saludo cordial a todos los televidentes y a los internautas del país. Estamos con entrevistas con Alma de País, una visión diferente de esta realidad, de esta Colombia hermosa que todos vamos construyendo y que hoy está en unos momentos muy interesantes del país. Estoy con una persona hermosísima, un ser, le he leído sus libros, una escritora sin igual, Laura Restrepo. Sus novelas han sido traducidas a más de 30 idiomas. Ha sido premio Alfaguara, varios premios, académica, intelectual, y ha estado en unos momentos históricos muy importantes. Qué chévere, qué bonito estar hablando con Laura Restrepo. Laura, ¿cómo estás? Saludo, un abrazo fraternal. Ay, para ti un abrazo también, un placer conversar contigo, Francisco, sobre todo en estos momentos tan claves donde nos esperan cosas maravillosas, creo yo, estoy segura. Claro, porque además has tenido la oportunidad de vivir el proceso interesante, tan bacano, que fue el proceso del M-19, ¿no? Es un proceso que nosotros, los jóvenes de entonces, estoy hablándote de más o menos el año 1984, la apertura democrática de Belisario Betancur, y yo me voy con este libro que creo que fue como nuestra guía en esa época, la guía de nuestra utopía, que fue La historia de un entusiasmo. Inicialmente se llamó La historia de una traición, ¿no, Laura? Así es, le cambié después, Francisco, a Historia de un entusiasmo. Es que mira, yo creo que particularmente relevante en este momento hablar de esa historia, porque han sido 40 años de construcción democrática contra viento y marea, y no solo muy luchada contra una derecha muy feroz que siempre se opuso a esa apertura democrática, sino que además ha sido una bellísima historia, los procesos de paz, la lucha parlamentaria, la constituyente, son épocas heroicas nuestras. Luego, para rematar con la negociación con el M y las FARC, la espada de Bolívar entrando a la Plaza de Bolívar para la posesión del presidente, como culminación de 40 años de proceso. Mira, nosotros tenemos una historia digna de cualquier saga grandiosa, con héroes, con villanos, con aventuras, mucha suerte por un lado y mucha sangre también corrida. Así que tenemos mucho por contar y tenemos por delante capítulos maravillosos que tenemos que asegurar para que esto siga siendo la historia de todo el pueblo colombiano. Sí, cuando hablábamos fuera de cámara y antes como de empezar ya a mirar toda esa época tan interesante cuando ustedes llegaron al Cauca, a Robles, a Yarumales, a toda esa zona difícil de Corinto y esa zona que sigue siendo complicada, esa zona de la Cordillera Occidental. Antes de empezar ahí, sí quería preguntarle, y le hablaba de esta serie de Los Victorinos. Creo que a nuestra generación nos marcó profundamente la serie de Los Victorinos, porque eran la historia de 3 muchachos que se llamaban Victorinos, uno de clase alta, uno de clase media y uno de clase baja. El de clase alta era más o menos el producto de los ricos de esa época, que eran los narcotraficantes. El de clase baja era un muchacho sicario de las comunas de Medellín. Y el de clase media éramos los muchachos que en esa época abrazamos la utopía y creíamos, nos gustaba mucho el M, por ejemplo, la verdad, y creíamos en un cambio interesante, en un cambio de modelo. Esa época de los victorinos, ¿cómo nos cambió, no? ¿Cómo fue un referente importante? Esa serie fue clave, porque fíjate, yo creo que el problema de clase se había reflejado en telenovelas en Colombia, pero de una forma esquemática. Eran los ricos por un lado y por otro lado los pobres que querían ser ricos. La sirvienta que quería ser como la dueña de casa. Los victorinos mostraron una realidad mucho más compleja, mucho más rica.
Ya no era ese afán aspiracional por subir, sino era por afianzar la propia personalidad, por tener lo propio, muchas veces en confrontación además con lo injusto, con lo desigual de la sociedad. Así que yo creo que esa serie de los victorinos sí abre una época en la televisión y de alguna manera también una forma nueva de ver el país, una forma que después fue siendo complementada por la literatura, por ejemplo, escritores como Alfredo Molano, que empiezan a meterse por todos los sectores y las zonas secretas del país y ya alejándose de una versión o de una realidad oficial para meterse en la Colombia secreta, que es como una milhoja, ¿cierto? Por encima tiene una capita de azúcar y por debajo ya vienen toda la Colombia, primero de los guerrilleros liberales, después de los sembradores de coca, de las prostitutas, de la gente que lucha, las regiones indígenas, las regiones negras, han sido exploradas a partir de entonces de manera muy lúcida por el teatro libre, la Candelaria, por la poesía, poetas maravillosos como Gonzalo Arango, por ejemplo, y los nadaístas que empezaron Claro. a explorar un país de verdad, mostrándonos un país real, ya no solamente el país bucólico y el país romántico, sino el duro y maravilloso país en el que vivimos. Sí, y una Entonces, historia que a veces las nuevas generaciones no conocen. Cuando habla usted, por ejemplo, de la Candelaria, siempre yo le recuerdo y le recomiendo a los muchachos, tienen que ver la obra de teatro Guadalupe años 50 y saber cómo ha sido nuestra historia, no solamente de las guerrillas liberales del llano, sino cómo es que nos metimos en una violencia tan complicada, ¿no? y una cosa muy importante ahora, Francisco, ¿cómo nos pueden traicionar? Ahora en vísperas de elecciones hay que tener cuidado de no votar por intereses distintos a los verdaderos intereses del pueblo colombiano. Y entiendo por pueblo no solamente las clases más populares, sino también unas clases medias conscientes, también inclusive unas clases altas que saben que no pueden seguir viviendo en un país tan profundamente desigual e injusto. Entonces, sí, Guadalupe años 56 es el guerrillero liberal que piensa que puede hacer una alianza con las clases altas de dirigentes del Partido Liberal para encontrar que lo están llevando a una trampa y a la muerte. Bellísima obra de teatro con un valor histórico también. Sí, siempre que dan Guadalupe, siempre está ahí, ¿no? O sea, Guadalupe no pasa de moda. Lo interpretaba primero Santiago García, Patricia Ariza, todo ese combo, y ahora pues ya son las nuevas generaciones las que tienen Guadalupe en los 50. Y todas esas historias de los procesos de paz, en última, son las historias de una traición, ¿no? Porque a Guadalupe lo traicionan, porque todas esas son traiciones. Así es, pero bueno, últimamente no nos dejamos, Francisco. Afortunadamente cada vez hay más conciencia y todo este proceso de negociaciones de paz, la constituyente ha sido un hito fundamental para sentar una carta de los derechos que amamos y que defendemos. Pero fíjate, la importancia, tú mencionas los victorinos, la importancia de ir construyendo una épica nacional, porque es que la política es importantísimo los programas y los discursos, pero es importantísimo también la cultura que la refleja y que la condensa, los personajes que hacen de nuestra trayectoria política una trayectoria épica, heroica, ¿por qué no decir la palabra? ¿Por qué somos tan tímidos con eso? Los victorinos, Guadalupe, después tenemos personajes como Pancho Villa y como Zapata de México, tenemos a Pizarro, Claro. tenemos a Navarro, el A hombre que se Bateman. jugó la vida por abrir un Jaime Bateman que se inventa el gran sancocho nacional, que es una forma nueva de mover la izquierda fuera de los esquemas sectarios y abriendo las puertas a la fiesta, a la alegría de la revolución. Bueno, nuestros constituyentes, todos, la variada gama de constituyentes que
que representaron al país entero. La UP, toda la gente que cayó por el camino. Esto es una historia muy bella y también muy sufrida. Es decir, lo que estamos defendiendo aquí es también el valor, la entrega de muchas madres de víctimas, madres de desaparecidos, de falsos positivos. Esto ha sido una pelea muy dura que ha llegado a tener resultados extraordinarios. Y que tenemos que seguirla, esto no se puede truncar. La pelea contra una derecha opuesta, todo este proceso de construcción democrática ha sido muy duro. Ahora, dentro de pocos días, nos espera un capítulo más de esa pelea y tenemos que ganarla también y tenemos cómo. Tenemos el ánimo y tenemos el candidato. Muy bien. Vamos a entrar en la historia de un entusiasmo en su libro, porque a mí sí me parece muy bonito, muy interesante que nos cuente, Laura, toda esa época tan interesante cuando ustedes llegaron en la Comisión de Paz allá al Cauca a encontrarse con esos barbudos del momento, que estaba Fayad, estaba Pizarro, estaba Antonio Navarro. Esa es la historia de este libro. Vamos a hacer un pequeño corte y ya continuamos con Laura Restrepo. Antes, enfermarse aquí era viajar horas o no llegar. Ahora es distinto, ahora los médicos vienen hasta la casa, atienden a nuestros niños, a nuestros papás, a todos. Esta vez sí sentimos que importamos, que la salud sí es para nosotros. Miles de equipos básicos de salud ya han llegado a millones de familias. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estamos en Entrevistas con Alma de País, hablando con la escritora Laura Restrepo, aprendiendo de la historia y de sus libros tan interesantes. Yo me quedé con la historia de un entusiasmo, porque además nos tocó, fue como nuestra utopía, y un poco para que también las nuevas generaciones recuerden la historia. ¿Qué se acuerda, qué nos recuerda que está en este Cauca? Como ustedes llegaron en la Comisión de Paz, en la Comisión Negociadora, a hablar de paz, era una propuesta del presidente Belisario Betancur de la apertura democrática, que le abrió una puerta a la izquierda y dijo, bueno, vamos a hacer la paz, y empezaron a intentarlo. Cuéntenos un poquito de toda esa experiencia que ustedes tuvieron en la época en el departamento del Cauca, que hoy sigue siendo un departamento que lucha por la paz y por volverse una tierra de armonía y donde todos podamos hacer cosas. Así es. Bueno, mira, este libro, ahora la editorial pues, ha hecho la gran cosa de editar un libro que ya tiene 40 años, hacer una bellísima edición. Lo escribí yo con la colaboración de Camilo González, otro de esos personajes estupendos de nuestra historia, y cuenta paso a paso pues cómo fue esa negociación. Tú dices, fue nuestra utopía, pero sigue siendo, Francisco, sigue siendo nuestra utopía. Lo que nosotros como generación tenemos para dejarle a la juventud de hoy, lo que logramos hacer y lo que hoy estamos cediéndole a los jóvenes que vienen, afortunadamente, jóvenes, hombres y mujeres, para que la retomen, para que sepan que tienen por detrás esa historia maravillosa. Yo era periodista de la revista Semana, cuando Semana tenía como directora a Felipe López, y era una revista pues abierta a la investigación y a mostrar las distintas facetas de la realidad nacional. Y al mismo tiempo Belisario Betancur me nombra, porque yo era encargada de la sección de política nacional, entonces me nombran comisionada de paz. Y era una época fantástica. En alguno de los prólogos que ha tenido el libro a lo largo de los años, yo digo que fue un tiempo en que no comíamos, no dormíamos, del entusiasmo enorme que nos embargaba. Yo digo que éramos jóvenes, teníamos 20 años y creíamos que nunca nos íbamos a morir. Y es verdad, Francisco, porque en un país en permanente guerra, de alguna manera yo pertenezco a una generación que de niña alcanzó a vivir la violencia de los años 50. Yo tengo imágenes muy vívidas de lo que fue, a pesar de que yo era una niña urbana, también a las ciudades llegaba con mucha fuerza toda esa sangre que corría por el país. Entonces, de pronto hablar de paz, de la posibilidad de un futuro de paz para los colombianos, era una idea tan deslumbrante
que de verdad cuando íbamos con la Comisión de Paz a esos encuentros con la guerrilla o con los funcionarios, con el propio Belisario Betancur, porque los misionados de paz éramos como correveidiles que íbamos a los campamentos guerrilleros a ver qué decían ellos, volábamos al Palacio Presidencial para ver cómo coordinábamos o encontrábamos puntos de acuerdo con lo que decía el presidente. Hiciéramos como unos mensajeros de una nueva, muy importante, muy deslumbrante, y fue fascinante cómo el país se montó en esa oleada de fascinación por la paz. Yo te digo una cosa, hoy en día, en un mundo donde la guerra está llevando a unos excesos tan horribles, como es el genocidio de un pueblo como el de Gaza, y ahora un pueblo como el de Irán, como el del Líbano, una puesta contra la pared tan cruel como es la que le tienen montada a Cuba con ese cerco que está literalmente matando a la gente de necesidad y de hambre. Parece deslumbrante que nosotros los colombianos hayamos podido mantener, defender y ejecutar la paz durante cuatro décadas y pico, y necesitamos seguirlo haciendo. Hoy en día es una bandera en el mundo. Fíjate cuántas guerras en el mundo donde parece que la negociación no solo no fuera posible, sino que ni siquiera se plantea. Cuando en Ucrania hubo una mesa de negociación donde se planteara la posibilidad de una salida diplomática distinta a las bombas y a los misiles, no la ha habido. En Irán tampoco ha sido posible, es más, a los negociadores han llegado a matarlos. Entonces, eso es una historia nuestra, eso es un sello nuestro, esa es la épica colombiana, es la pasión por la paz. Tú me preguntabas antes por qué el cambio del nombre del libro, que al principio se llamó Historia de una traición y luego Historia de un entusiasmo. Yo ese libro lo escribí en el exilio, Francisco, porque los negociadores de paz pues también fuimos perseguidos. Tú sabes que de alguna manera el libro también es un cementerio, hay que decirlo, porque casi todos los protagonistas de esa historia pues murieron por el camino. Esto es una historia también regada de sangre, lo cual también recalca la importancia de defenderla. Pero los negociadores, pues también cualquier cosa que hablara de paz empezó a parecer pecaminosa. Entonces yo tuve que salir al exilio, afuera lo escribí, y en ese momento, el libro fue escrito antes del Palacio de Justicia. En esta nueva edición, la del 40 aniversario, con Camilo González le hemos añadido un nuevo capítulo de actualización que ya implica escenarios nuevos y posteriores, como fue la Constitución y como fue pues la llegada a la presidencia de quien no fue un miembro del M-19. Se llamó Historia de una traición porque en ese momento el presidente Betancur, que había sido tan entusiasta defensor de la paz, pareció entrar en un momento de descreimiento o de dejarse acogotar por unas fuerzas militares y de derecha fervientemente opuestas a la paz. Entonces, para mí, pues aquello era una traición. O sea, habían cerrado las puertas en las narices al proceso de paz. El resultado de cerrar esa gran afluente que se había abierto, pues había tenido como resultado un gran baño de sangre. Los que no estaban muertos estábamos en el exilio. El sacrificio brutal de la Unión Patriótica, todo parecía configurarse como una traición de quienes en algún momento habían creído en la paz y luego le cerraron las puertas. Después, años después, en una edición posterior, ya reflexionando cuando me pidieron que hiciera un nuevo prólogo, yo pensé en lo que queda no es la traición, lo que queda es el entusiasmo que se despertó. Es una palabra bellísima, entusiasmo, y que ahora la necesitamos nuevamente, pues volvió a florecer cuando se abrió el proceso constituyente y se llegó a la Constitución. Entusiasmo es una palabra que contiene en el vocablo griego theos, Dios, o sea, es un estado de alma que te proyecta más allá de ti mismo.
que te conecta con una colectividad. Entusiasmo tiene todo que ver con empatía, con sentir con los otros y como los otros y sentirte parte de otros. Entonces, en ese momento le cambiamos el nombre al libro y pasó a llamarse Historia de un entusiasmo, entusiasmo que hoy en día sigue y que tenemos que alimentarlo y que tenemos que seguir llevándolo como bandera. ¿Sigue y de qué manera? Porque ese entusiasmo igual nos llevó a un proyecto muy hermoso que una cosa muy personal, pensaría que ahí tuvimos la historia de la última guerrilla que hubo en Colombia como proyecto político, porque se logra llegar a ser la tercera fuerza en la Asamblea Nacional Constituyente. Y de ahí sale la Constitución del 91. Y hoy tenemos un presidente que también viene de ese sueño de la utopía, que también logró concretar ese proyecto político. Así es, bueno, acuérdate que la constituyente, la fuerza mayoritaria con 19 escaños fue el M19. Por eso Antonio Navarro fue uno de los presidentes, junto con Álvaro Gómez y con Horacio Serpa, en representación del Partido Liberal y del Conservador. La historia de la constituyente es otra bellísima historia épica de nuestro pueblo. Y la historia parlamentaria también ha sido grandes peleadores contra esa ultraderecha narcotraficante, mafiosa, que ha sido tan criminal a lo largo de los años, y la pelea parlamentaria y la pelea jurídica. Tenemos a Petro como el gran parlamentario que fue el primero a destapar todo el lado sombrío del uribismo, y a una pelea continuada y culminada en términos jurídicos por Iván Cepeda, que logra llevar a Álvaro Uribe a la cárcel brevemente, pero simbólicamente. Pues eso fue, yo creo, el entierro político del uribismo, que ahora trata de revivir desesperadamente a través de ciertos candidatos. Esperemos que no lo logre, que esa resurrección forzada no se lleve a cabo. Exacto, pero se triunfó como movimiento político, y hoy tenemos un presidente que llega y que estuvo militando en el M19. Hoy, ¿cómo ve toda la situación del país, Laura? Pues mira, como te digo, como el gran entusiasmo que se abre, tenemos un candidato extraordinario como heredero y además con su aporte personal por su propia vida, por su propia trayectoria, para continuar con este proceso de consolidación democrática en un momento del mundo en donde es absolutamente necesario. Es decir, no podemos dejar que las fuerzas fascistas se sigan tomando el planeta para destruir pueblos, para bombardear pueblos, para ejercer la fuerza mediante la destrucción, el genocidio y el aniquilamiento. Tenemos posibilidades de armar en América Latina y en el sur global una alianza, un entendimiento de pueblos a favor de la democracia, por revivir el derecho de los pueblos, la soberanía de los pueblos, que son derechos históricos de la humanidad que han sido pisoteados últimamente, no solo pisoteados, borrados del todo de la faz de la tierra para una acción de potencias, empezando por Estados Unidos, por Israel, que ya se mueven con patente de corso. Entonces necesitamos seguir consolidando este proceso democrático, no solo por Colombia, sino también por el mundo. Y a eso súmale la gran lucha por la naturaleza, porque es que el abuso de las gentes pasa también por el abuso de la naturaleza. Entonces, posiciones a favor de la ecología, de nuestra prodigiosa Amazonía, como las que ha defendido el presidente Petro y que ahora retoma Iván Cepeda, pues son fundamentales. Es que tenemos que ganar, ¿me entiendes? Es demasiado lo que hay en juego. Este capítulo también tiene que ser nuestro, porque se suma a la gran épica nacional. Laura, pero también hay un componente muy delicado y que tenemos que ser muy conscientes que no lo hemos podido superar, y es el componente del narcotráfico, porque realmente es muy diferente esa lucha que vivimos en los años 80, que fue una lucha guerrillera, ideológica, a la lucha de hoy con unos grupos
de economías ilegales. El mismo presidente Petro ha sido muy reiterativo en ese tema. Hoy estamos con el gran motor de la guerra hoy es la economía ilegal, el narcotráfico, la extorsión, la explotación ilegal del oro. Es decir, hoy este conflicto, claro, no superamos la violencia, pero sí la etiología del conflicto nos cambia. Absolutamente. En los tiempos iniciales de estos procesos de paz, pues era un problema, se trataba en un terreno que era mucho más político, es decir, ahí había una contraposición de ideas, había más claridad al respecto. Ahora el narcotráfico está tan infiltrado por todos lados que las negociaciones se vuelven enormemente difíciles, pero no por eso se puede desistir. En la medida en que se pueda llegar a arreglos mediante la ley, mediante el acuerdo, pues mejor. También eso es un problema internacional, Francisco. Si no se arregla mundialmente, nosotros solos no vamos a poder, porque todo esto se deriva de una prohibición que nunca tuvo razón de ser. Una prohibición, mira tú la situación del consumo de droga y de la drogadicción, del fentanilo en Estados Unidos. La prohibición, por lo general, los hechos impuestos a la fuerza solo llevan a la multiplicación del problema. La guerra contra la droga para nosotros ha sido tan letal como la droga misma, o no la droga, los objetos no tienen la culpa de nada, pero como toda la trama humana de narcotráfico, de carteles, etcétera, que ha implicado esa prohibición. Eso hay que llevarlo a un terreno racional para que la famosa guerra contra la droga no sirva para actuación de injerencia política también en nuestras naciones y como herramienta de descarte y de demonización política. Entonces sí, un gran drama. Yo creo que hoy en día tenemos importantes socios como es Claudia Sheinbaum en México, otra nación que a puro pulso se ha logrado que no se desvertebre por cuenta del enorme poder y la violencia del narcotráfico y la propia acción supuestamente contra la droga y en realidad de injerencia de los Estados Unidos. Es un punto muy complejo, muy interesante. Yo creo que el capitalismo entero en todas partes del mundo pues está infiltrado por este asunto de los dineros procedentes de fuentes ilegales y violentas y que se están comiendo vivo pues el sistema mismo. Así que ahí estamos abocados a dar en Colombia un paso de afianzarnos por la búsqueda de salidas distintas a las de la mal recibida guerra contra la droga y más bien de acuerdos, de vías racionales, de vías de comprensión, de replantear la cosa no en términos represivos, sino en términos de educación, de recuperación de valores, de pasiones, Francisco, de pasiones que no sean la violencia, de pasiones opuestas a la violencia, pasión de vida, pasión de arte, de cultura, pasión de baile, de literatura, pasión de buenos medios que nos hacen tanta falta. Otro de los problemas. ¿Cómo se perdió el periodismo, por ejemplo, no? Que se volvió el periodismo, se volvió una voz unánime, se volvió repetición de las mismas consignas que vienen de la propia prensa norteamericana, que también, bueno, hay cierto despertar porque Trump pues ha ido tan lejos que ha logrado remover ciertas conciencias en el periodismo allá. Pero aquí pues ha sido unánime. Fíjate que de las cosas interesantes que están pasando en el momento es una apuesta de Iván Cepeda que yo tengo toda la ilusión y la convicción de que va a ganar ante una prensa, una gran prensa unánimemente en contra de él, de Petro, del gobierno actual, unánimemente en contra. Pues Cepeda, que levanta las banderas del cambio, ha hecho una apuesta muy interesante que es optar por la plaza pública más que por los medios. Es una campaña que se ha hecho directamente con la gente, relación directa con la gente, la palabra transmitida directamente en la plaza pública. Ese gran
herramienta de la democracia, que es la calle y la plaza. Yo creo que Cepeda ha logrado mucho por ese camino, llegando, conmoviendo al país con un diálogo directo que no pasa por ese filtro tremendo de una prensa que por lo general está comprometida con la conservación de un sistema y con sembrar el pánico y muchas veces además la calumnia contra los procesos de cambio. Logramos superar, bueno, la primera pregunta que le haría es, ¿usted piensa que la polarización es buena o es mala? ¿Es inherente a la pelea política, pero además logramos superarla o no? ¿Logramos de pronto sentarnos y hacer unos, como dijo Álvaro Gómez, unos acuerdos sobre lo fundamental? Claro, mira, yo creo que eso de la polarización se utiliza mal, porque entonces que los extremos son malos y que hay que buscar un centro, entonces se habla de una especie de utopía ahí, que esa política, entonces la política es mala, entonces no hay que creer en nada ni en nadie porque eso es más progresista. Mira, yo creo que lo que hay hoy en día en el mundo es el inicio de una violenta era marcada por el fascismo. Y el fascismo implica tomar posiciones fuertes contra él. Con el fascismo no se discute ni se conversa. Al fascismo se lo enfrenta y se lo derrota. Eso no hay más remedio. Eso lo demuestra la Guerra Civil Española. Eso lo demuestra en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa tendencia a decir que yo no soy ni de un lado ni del otro porque la política es polarización y porque la política es pasión y la pasión se basa en ideas y las ideas se plantean en programas. Otra cosa que me gusta a mí de Cepeda, que le han criticado, es que por qué lleva sus programas escritos a la plaza pública. Yo creo que lo hace por respeto a la palabra, un hombre enormemente inteligente que no tendría ningún problema en expresarlo verbalmente, pero es una postura contra la verborrea. Lo que está escrito va más allá de las redes sociales, lo que está escrito va más allá de la prensa momentánea. La letra escrita queda, permanece, es un compromiso. Entonces, sí, los acuerdos, siempre la unidad, pero una unidad con el cambio, porque lo que se entiende últimamente por cierta prensa de derecha, no se logró la unidad, se fracasó, claro, porque en la medida en que se plantea la unidad, pues vienen los conflictos de clase, volvemos a los victorinos. Este es un país, como todos, que hay que leerlo en términos de las diferencias de clase. Hay sectores muy ricos y hay sectores muy pobres. De hecho, es uno de los países del mundo con unas diferencias sociales y económicas más abismales. Entonces, claro que sí, procesos de negociación, procesos de acuerdo, pero no una sopa tibia donde todos nos encontramos en la mitad y entonces donde no nos comprometemos con nada porque eso es caer en los extremos, ¿me entiendes? Ese es un juego nefasto. Me gusta una confrontación, una posibilidad de discusión entre posiciones claras, honestas, no disfrazadas. ¿Puedo hablar de candidatos o no puedo en esta entrevista? Pues me tirarían muy duro las orejas, pero hay que reconocer que estamos cerrando un gobierno de cambio, un gobierno que rescata a los nadies, donde los muchachos que veníamos de ser los hijos de campesinos, los hijos de lavanderas, de gente muy humilde, llegamos a la universidad y hoy podemos hablar con el presidente, con los ministros, con los gremios, con todo el mundo, de tú a tú, sin problema. Y eso nos cambia. Y llegó un gobierno que planteó cambios y que dijo, esto tiene que cambiar. Y la gente de abajo, de los estratos de abajo, hoy están llegando a la educación superior y hoy están conquistando unos espacios importantes. Y eso nos cambia totalmente, Laura. Pero claro, los cambios en salud, con un criterio distinto de ampliar las redes de medicina preventiva, los cambios de educación, aumentando los cupos universitarios, la capacitación técnica, la escolaridad rural. Mira, para exonerarte a ti de cualquier cambio o compromiso, yo hablo aquí porque yo no pertenezco al gobierno. De hecho, a mí el poder no me gusta y no me le acerco al poder. Yo hablo como persona independiente, enamorada así de la política, toda la vida me ha encantado,
una persona comprometida, que entiendo que el compromiso es parte de la pasión por la vida, pero pues yo no ni pertenezco al gobierno, ni me he arrimado al gobierno, ni he tenido ningún cargo, ni lo tendré tampoco. Así que te exonera a ti de cualquier compromiso con Muchas lo que yo gracias. diga. De todas maneras, es apasionante entender la evolución que estamos teniendo, ¿no? Y que estamos llegando, por ejemplo, cuando imaginamos, por ejemplo, que teníamos una embajadora indígena, una embajadora que lo ha hecho muy bien en las Naciones Unidas, una vicepresidenta afro, tenemos un ministerio de la igualdad con gente que está de la comunidad LGTBI, de los campesinos, de los indígenas. Estamos teniendo una participación y esa es la Colombia real y la Colombia verdadera que hoy tenemos. Claro, mira tú que estás hablando de cosas muy importantes. La irrupción tan fuerte en la política nacional, tan visible, fuerte siempre ha sido, pero hoy en día tan visible, de las comunidades indígenas, de la organización indígena. Caramba, Francisco, ellos fueron los habitantes originarios de este lugar, los demás de alguna manera hemos ido llegando, hemos ido surgiendo de mezclas, pero que las comunidades indígenas puedan expresarse, puedan no solo expresarse, llegar al poder, la recuperación de saberes originarios y de verdades ancestrales que mucha falta nos han hecho. No, yo creo que no es un momento de ser muy prepotente de las conquistas de la civilización occidental cuando vemos que ha llevado por un camino derechito hacia algo tan atroz como el exterminio de la gente de Gaza. Entonces me parece maravilloso los afro, la potencia que es África, tanto en su propio continente como en el continente nuestro, que es en tan gran medida africano y afrodescendiente, su cultura, el poder de su cultura, el poder de su gente, de su muy resistente y potente y valiente raza. Así que es la irrupción en escena de factores fantásticos y indispensables. Las mujeres. Yo estoy convencido, Francisco, que la gran revolución en el siglo pasado, que se continúa en este siglo, es de las mujeres. Revolución pacífica y no por ello no sufrida, también con muchas víctimas que han caído por el camino. Pues las mujeres hemos conquistado una enormidad y hoy tenemos identidad plena, derecho a aparecer, a figurar, a dirigir en todos los campos de las vidas nacionales. No me gusta hablar de empoderamiento porque, como te digo, a mí el poder no me gusta, entonces empoderar no es algo que me atraiga, pero sí conciencia plena de la fuerza, de la capacidad de resistencia, de la oposición a todo lo que queda podrido, malsano, de una violencia patriarcal, de una imposición de viejos esquemas patriarcales. Estamos viviendo en una realidad maravillosa, amenazada hoy mundialmente por unas fuerzas fascistas que empujan todo eso hacia atrás para imponer nuevamente la desigualdad, la primacía blanca, el racismo, el desprecio por los pobres, la violencia contra los migrantes que han sido siempre la sal de la tierra. Este es un planeta, fíjate, el sedentarismo es muy corto en la historia de la humanidad. Este ha sido durante milenios un planeta en el camino. Y ahora pues tenemos ese oprobio que son fronteras abiertas para las mercancías y cerradas para los trabajadores. Entonces, en eso Colombia también ha tenido avances enormes. No que no nos falte una barbaridad, y hoy en día claro, también, inclusive contando con corrientes internacionales muy fuertes adversas, pero razón de más para defender todo eso y defenderlo con la cabeza y con el corazón. Así es. El gobierno del cambio, este gobierno que nos ha dado el llegar a que la utopía sea realidad, ¿cómo lo evalúa? Ya cerrando gobierno, ¿cómo es su balance, Laura? Pues mira, yo no te voy a decir que no haya muchas cosas que se podrían
no digamos hacer mejor, seguir haciendo, completando. Pero yo creo que esto fue un empujón enorme de un montón de cambios y fue un proceso didáctico importantísimo. El gobierno de Petro ha permitido que nosotros, la población ajena al poder, entendamos que es posible llevar a cabo nuestras utopías y nuestros ideales. Tú mismo decías, en nuestra juventud hablábamos de un sueño. Para los jóvenes de hoy, ese sueño es la posibilidad de convertirlo en realidad. Y el gobierno actual ha sido importantísimo en eso. A mí me hace gracia cuando me dicen, no, tanta ilusión que teníamos en la izquierda y esto fue, mira, no se hizo nada. Como si el gobierno fuera ajeno a nosotros mismos, como si nosotros fuéramos espectadores mirando desde afuera y señalando con el dedo. Además, un montón de trivialidades, porque si hay algo puesto a la razón es la frivolidad. Chismes y trivialidades mirando desde afuera. Mira, no pudo, mira, no hizo la unidad, mira, mira, el cambio no. Es que somos nosotros mismos los que somos ese gobierno, somos nosotros mismos los que tenemos que poner alma, corazón y sombrero en ese cambio. Y lo que nos lega el gobierno actual, y ojalá podamos seguirlo en el siguiente, es una puerta abierta hacia una Colombia distinta, digna, solidaria, una Colombia feliz. Mira, hablemos de ese término que no parece muy político y que para mí es muy clave, la felicidad. Sí, que es un tema. Posibilidad de ser feliz. Tenemos una posibilidad. Hoy podemos abrazar y pensar en ser felices, Laura. Mira, en Barrancabermeja, que es una ciudad que yo quiero mucho porque le dediqué un año de mi vida para investigar y hacer allá uno de mis novelas, en Barrancabermeja me dijo un bibliotecario, me dijo una cosa muy linda, me dijo, con tanta violencia y con tanta pobreza los colombianos hemos ido olvidando lo que es la felicidad. Y él levantaba una consigna que yo nunca he olvidado. Él dijo, si alguien ha conocido la felicidad, porque tuvo una madre amorosa, porque le gustó mucho jugar al fútbol, porque tiene un perro al que ama, si alguien ha conocido la felicidad, que se le enseñe a alguien más, que le transmita ese conocimiento a alguien más para producir una multiplicación de la felicidad. Ahora esa felicidad, que no solamente es un estado de ánimo, sino que también es un estado civil, de igualdad, de acceso a la educación, de acceso a la salud, al techo, a la paz. Acceso a la paz es felicidad. Claro. Entonces, aunque no sea un término político, yo lo reivindicaría por encima de todo. Yo creo que este gobierno ha abierto la posibilidad de que lo que era un sueño de felicidad empiece a convertirse en una serie de procesos sociales y económicos que puedan llevar a la felicidad del pueblo colombiano, no solo la de la rumba, que es fantástico. Nosotros somos gente muy feliz, fiestera, y eso produce extraordinaria cultura. Claro. Una felicidad social y económica también, una felicidad solidaria. ¿Cuándo pensamos, por ejemplo, y en esa época que ustedes empezaron con este sueño de paz, cuándo se pensó en que llegáramos a tener realmente una reforma agraria, que se le podía devolver la tierra al campesino, por ejemplo? ¿Cuándo se le podía, podíamos imaginar que podíamos lograr ir arrancando y sembrando la paz en la tierra? Y se le ha entregado mucha paz, mucha tierra a los campesinos. Más de 2 millones de hectáreas. Que eso es una barbaridad. Además, capacitación, crédito, es decir, para hacer real la posibilidad de no solamente del afianzamiento y el bienestar del campesinado, sino de la propia Colombia, de su economía, afianzamiento como potencia agraria, como debe ser. Mira, miremoslo así, para todos los que son tan alérgicos a la palabra reforma agraria o que le tienen pánico a las entregas de tierra, sabiendo que además el gobierno no ha decomisado a nadie, no ha ejercido ningún tipo de violencia contra nadie. Pero una reflexión elemental es que ninguna de las democracias más afianzadas del planeta lo ha hecho sobre viejas estructuras agrarias feudales. Todos han pasado por una reforma agraria democrática, de reparto de tierras,
de tal manera que la tierra no sea el enriquecimiento de unos pocos a costa del trabajo de unos muchos, sino que sea un bien equitativo del cual puedan disfrutar el conjunto de la población. Entonces, la Revolución Mexicana tuvo su reforma agraria. Uno ve hoy en día a México convertido en potencia. Claro, eso no sale de la nada. Tienen como base a Emiliano Zapata, tienen como base lo que fue una lucha por la reforma agraria. Pues nosotros lo estamos logrando de forma pacífica, como tiene que ser. Yo detesto las armas. Ojalá nunca, nunca, nunca tendremos que volver a pasar por ningún tipo de lucha armada. Mira lo que llevan las armas, llevan a los genocidios, al exterminio de los pueblos, la multiplicación de los drones asesinos, de los misiles. Hoy estamos hundidos en esa sopa atroz que son las armas. Pero por la vía pacífica, por el respeto a la Constitución, por la implementación de proyectos democráticos, tenemos que llegar a la igualdad en la tierra, a que la tierra no siga siendo la que marca la gran división económica entre ricos y pobres, entre privilegiados y extensas mayorías, que como vivimos hoy en nuestro país, que las comunidades afro, que las comunidades indígenas tengan derecho a sus territorios ancestrales, que el campesino... Yo vivo aquí en esta tierra cafetera. Yo creo que el café en muy buena medida tuvo la ventaja de que fue básicamente de minicultivo, Dio para todos, ¿no? Dio para todos el café, maravilloso. Dio para todos y abrió procesos democráticos muy interesantes, y además también pues se demostró que la miseria del campo no solamente no era necesaria para la producción, al contrario, es un contrasentido. Lo mismo que las reformas laborales, tanto que se dijo que subir el salario, que qué crisis, que se acababa el sistema capitalista. Bueno, el sistema capitalista hay que forzarlo bastante porque es altamente injusto, pero mira que no se produjo la gran crisis económica, y en cambio pues el bienestar de muchísimos miles de colombianos que dependían de un salario mínimo que estaba por debajo de la vida digna, y que hoy pueden gozar de ciertas, no comodidades, sino de ciertos derechos elementales que mejoran su vida, la vida de sus ancianos, la vida de sus hijos, la vida de sus nietos. Y se está demostrando que el problema no es que haya más ricos, sino que el problema no es hacer más ricos a los ricos, sino que el problema es que le demos su platica a la gente, que todo el mundo tenga un salario justo, que la gente tenga con qué llevar, con qué comprar, con qué mover la economía. Es por ahí la cosa, ¿no? Y que los propios ricos estén mejor, Francisco. A mí no me digas que tener que vivir con los hijos encerrados, con 15 guardaespaldas, con el pánico de que si me van a quitar, de que si me van a hacer, de que si se alzaron, de que si se levantaron. Todo eso se logra con procesos de igualdad. Yo creo que en Colombia hay afortunadamente muchos ricos que eso lo entienden y que tienen una mentalidad abierta, liberal, dispuesta a hacer acuerdos para llegar a procesos de justicia social. Eso, ser rico en Colombia no debe ser tan agradable, pienso yo. No debe ser tan bonito andar en un carrazo viendo que tanta gente tiene que movilizarse o que tiene que echarse 2 y 3 horas para llegar todos los días a su trabajo. Eso no puede ser satisfactorio. Mira, yo creo que fenómenos como el de Elon Musk y otros billonarios norteamericanos tienen la única ventaja de que han puesto en evidencia ante la gente lo cruel, lo pobre, lo ruin que puede ser ese amor excesivo por el dinero y por la acumulación del dinero. La enorme corrupción de la política que implica gobernantes que piensan más en enriquecerse que en cualquier provecho de su propio país, de su propia gente. Dime. Mira, por ejemplo, ya que hablas de Elon Musk, fíjate, la tecnología hoy también está llegando y nos está liberando, nos está subiendo en la escala social. Hoy estamos hablando, el presidente habla de la matemática cuántica, de la inteligencia artificial, de que todo el mundo esté metiéndose en el cuento de la tecnología.
Más o menos, mira, ahí no encuentro así, es decir, más o menos, porque fíjate que toda la industria armamentista también viene de la tecnología. De pronto, desgraciadamente, los mayores avances tecnológicos hoy en día se han desviado, ¿no? Del campo, se han desviado del campo humanístico hacia el campo armamentístico. Ahí yo tengo recelos, yo tengo, sí, bendita sea la tecnología siempre y cuando sea utilizada para bien de la humanidad. Y bueno, Para la quién te vida. habla? Ya sabes que soy una chucha yo en materia de tecnología, por poco no puedo ni conectarme a esta entrevista contigo porque, pero yo siempre he tenido perros, se nos murió hace poco un perro que adorábamos y entonces acabamos de conseguir con mi hijo un cachorrito que no tiene cumplidos todavía los 3 meses. Y yo veo esa vitalidad, esa alegría, esa curiosidad por todo, esa belleza de ese animalito. Y yo digo, el día que la inteligencia artificial logre hacer una millonésima parte de la maravilla que es un cachorrito, ese día voy a creer más en la inteligencia artificial. Sí, pero hoy está la tecnología al alcance de las nuevas generaciones y los muchachos hoy ya se la manejan pues sobrado, ¿no? Ya los pelados son metidos nadando en eso sin problema. Pues sí, sí, no, y por eso te digo, entiendo. Ahora, por ejemplo, eso de los bancos manejados con inteligencia artificial, y también ahí hay mucha mentira. Claro, Me imagino que somos miles los que tratamos de destrabar una tarjeta de crédito o bloqueada y que tenemos que hablar con unas inteligencias artificiales durante horas de horas que ni entienden ni saben, repiten como unos loros. No sé, no estás hablando pues con la principal abanderada yo confío, mira, yo siento una admiración enorme por la gente, en general por las criaturas. Es lo que me lleva a mí a escribir. El ser humano, su resistencia, su inteligencia, su, su picardía, su sentido del humor. Me encantan los ríos, las montañas, no, es todo que, lo que tiene que ver con la naturaleza. claro. La, Y es de las la cosas más tecnología. bonitas que se está reivindicando ahorita, ¿no? Todo el tema de la naturaleza y los recursos naturales y las energías limpias. Pues es que eso es una grandísima maravilla y afortunadamente hemos tenido un presidente abanderado de la naturaleza, afortunadamente se está escuchando a población nuestra que está más ligada a la defensa de la naturaleza, de la Amazonía. Sí, sí, no, mira, no me voy a poner yo aquí de retardataria, mi hijo me mataría después, pero todo lo que tenga que ver con el desarrollo humano, con la felicidad humana, a mí me gusta, lo que es rebasarla a través de viajes a Marte, porque este planeta ya lo destruimos, carros que se manejan solos, convicción de que la inteligencia humana quedó rebasada. ¿Sabes qué? Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo creo en una tecnología en la medida en que sea Que le sirva la... amable, como la lavadora, Claro. como la pala, como la grúa, que fueron fieles herramientas puestas al servicio del hombre y no para rebasarlo ni para desplazar a millones de trabajadores de sus puestos, ni para generar guerras cada vez más mortíferas y cada vez más masivas. Qué rica charla, ya nos toca ir cerrando, pero sí quisiera un mensaje de mucha esperanza, de optimismo sobre todo, con nuestra democracia, que la tenemos, que de todas maneras ahí está y hay que usarla y hay que usarla con responsabilidad y para reivindicar los derechos de los trabajadores, de los indígenas, de los afros y de todos los colombianos, de estudiantes, para que vamos a sacar entre todos este país adelante. Así es, y para reivindicar también y reforzar el papel de Colombia en el mundo. Mira, para terminar, y pensando en estos días que se vienen y librándote a ti de toda culpa, me gustaría recordar las últimas palabras de ese gran personaje latinoamericano que fue Salvador Allende y que dijo: la historia es nuestra y la hacen
los pueblos. Y además los procesos sociales no se pueden detener por la fuerza, dijo también Allende. También, porque fíjate, hay gente que siendo progresista y buenas personas y aterradas con la pobreza y con todo el afán por superarla, pero que dicen que qué miedo seguir ahondando en procesos de cambio, que se puede desbordar el país. Yo creo que eso no tiene nada que ver. El país se desborda si siguen las condiciones de injusticia que vienen. Este proceso de cambio ha abierto las expectativas de la gente. No falsas expectativas, sino conciencia de los derechos que tiene la gente a una vida digna, a la educación, a la salud, al techo, a que los niños puedan jugar tranquilos en la calle, el derecho a la felicidad. Y eso es profundizando de manera sensata, coherente, inteligente, sin desbordamientos y sin excesos, de manera coordinada, conversada, acordada, pero también con enorme energía, convicción y compromiso en el cambio. ¿Cree usted que nos podemos finalmente sentar todos, o por lo menos la gran mayoría, a tomarnos y a comernos ese sancocho electoral? ¿Ese sancocho democrático? Pues a ver, sin olvidarnos de las diferencias, volvamos a los victorinos. No todo el mundo quiere lo mismo porque no todo el mundo vive igual. Entonces hay que hacer transacciones. El debate es bueno, eso es tan imperdonable de la prensa actual que en vez de abrirse a un debate interesantísimo, exponiendo posiciones de todos los lados, intereses de todos los lados, se cerraron en una sola visión y en un solo paquete de intereses y negando la unidad. No lograron la unidad, la unidad no se logra por arte de Birlock. La unidad se logra en la medida en que hay quienes conceden, porque el problema de la desigualdad es el que está en el fondo. Entonces, sí, no es que todos nos reunimos en el centro y dejamos de ser políticos porque creer de un lado o poner del otro, eso es pésimo, no. Hay que ser comprometidos, hay que tener ideas firmes, saber pelear por ellas, pelear pacíficamente por las vías jurídicas, por las vías legales, apoyándonos en la Constitución, canalizando por la Constitución ese enorme entusiasmo por la democracia y por la paz del pueblo colombiano. Laura. Entonces, claro que creo en la unidad, claro que creo en el debate, pero también creo en que el cambio no se puede supeditar a que todos nos encontremos con todos y todos en el sancocho. En eso hay que mirarlo con mucho cuidado. La vida tiene que imponerse, la democracia tiene que imponerse, la paz tiene que imponerse. Palabra que sí, Laura. Palabra que sí, Francisco. Y muchas gracias por este rato dedicado a la palabra y a esta deliciosa conversación contigo. Siempre tan agradable hablar con Laura Restrepo, leer sus libros, aprender de usted. Un abrazo grandísimo, fraternal, de mucho amor y de que saquemos entre todos este país adelante, Laura. No, seguiremos sacando, no te quepa duda, y si no el país nos va a pasar por encima. Así que adelante, que nos esperan grandes cosas. Gracias por todo lo que ha hecho por Colombia, por las letras y por el periodismo y por la política en nuestro país. Abrazo fraternal. Para ti también un gran abrazo y a todos los técnicos y las personas que nos han ayudado en este rato. Un gran abrazo y al pueblo colombiano todo mi amor y todo mi respeto y mi admiración. Vamos a votar y vamos a respaldar nuestra democracia en paz, sin violencia, que gane la vida. Gracias a Laura Restrepo en estas entrevistas con Alma de País. Un abrazo para todos. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.